¿Y ella enseñó-te a ti luego? Y ella, a ver, ella, claro, yo cuando ella me enseñó a mí, ella enseñó a muchos críos. A mucha gente como Por- Isabel, sí, Isabela de Cuñas, sí. Iban por la mañana, llevaban algo para comer y comían ahí luego, pero es que yo acuérdome de un montón de ellas, pero ya de más atrás, yo era muy pequeña. Casi no vamos. vos entraban en casa, Sí, entonces. sí, y los de allí del pueblo, todos de alrededor. Y bueno, y nada, y después ya fue cuando, claro, ella tenía que cosía, pero luego tenía que hacer El trabajo tenían de- vaques sí, sí. y había que ayudar, y luego tenía eso a la madre de, bueno, no era la madre, porque a mi padre crió una tía, Ajá. una señora que no era ni tía de él, era hermana de la madrastra de mi abuelo, bueno, era un rollazo. Madre mía, sí. Mi abuelo casóse 2 veces, porque murió mi abuela cuando mi padre Sí. tenía 8 años, casóse con otra mujer que tenía una hermana que vivía allí en la garita para abajo de mi casa. Ajá. Y entonces mi padre con la madrastra no se llevaba bien, entonces veníase con la hermana. Con la tiastra, Con sí. la hermana, y la hermana, bueno, criólo como si fuese... Claro, sí, sí. Y entonces ella vínose con ella y luego ya ella vivió siempre con nosotros. Yo acuérdome de ella un poco porque yo tendría 2 años cuando murió, 2 o 3 años. Y bueno, tenía que cuidarlo. Luego había otro señor también que se arrimó al tema porque había estado en Cuba y luego vino, los hermanos habían marchado para allá, que se llamaba Gelu, que tenemos la casa de él. Y también, o sea, Lo cuidaron. trabajaba en las tierras a medias. La mitad de lo que producían para él y la mitad para nosotros, que era como antiguamente se Sí, sí. hacía.